se cambió y se dio protección a los victimarios. Esto es inclusive protección, amnistía, doctor, a las mulas. Así es. Son medidas que no se la tomaron pensando en las consecuencias que podían traerse. Falta de experiencia de los asambleístas, del presidente de la República, falta de conocimiento. Falta de un análisis mucho más profundo. Cuando se toman las medidas sin reflexionar, se puede cometer este tipo de errores. Si tomamos las medidas con mayor madurez, reflexionando, porque un ejecutivo, un mandatario, un legislador debe pensar en su sociedad, no solamente en su entorno, sino en la mayoría de la sociedad a la que pertenece, debe madurar y debe discutirse eso. Son temas que tienen que estar al debate público. Lo que nosotros hemos hecho como ciudadanos, cuando yo propuse la reunión de exgobernadores en la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo con el doctor Carlos Ortega Maldonado, nos preocupamos y nos convocamos con el afán de partir ideas desde la ciudadanía, desde ciudadanos preocupados por el tema, en una acción eminentemente cívica, y que estamos dispuestos a continuarla, ¿verdad?, a avanzar en los proyectos, de poder brindar nuestra experiencia, nuestra asesoría a la ciudadanía para combatir esto. Y precisamente desde el punto por de esto, vista cívico, así absolutamente. Precisamente por esto esa iniciativa fue aplaudida en este informativo, y esta conversación es parte del apoyo que estamos brindando para que la ciudadanía conozca los fundamentos y las intenciones positivas que ustedes tienen como exgobernadores. Dentro de todo este tema, doctor Felipe Mantilla, hay un tema que acá lo hemos discutido algunas veces y he leído lo que opinan a favor y los que opinan en contra sobre el incremento a las penas. La comunidad o viole y luego mate a la víctima. Otros dicen que no, que el que viola y mata a la víctima no está pensando en cuántos años estará en la cárcel, sino en que en ese instante está cometiendo un crimen y lo hace con alevosía inclusive, el crimen agravado. ¿Cuál es su posición, su corriente? ¿Cuál cree que debería ser la que prime en el Ecuador? Mire, si nosotros tomamos en cuenta, los exgobernadores tomamos en cuenta que es necesario el aumento de las penas en delitos graves, como el sicariato, el secuestro exprés, el robo agravado, la violación, la utilización de menores de edad, que ahí viene doble problema, o se penaliza también la actuación de los menores ya como adultos, o se penaliza al adulto que utiliza a menores de edad, para no convertirnos en una segunda México, donde el narcotráfico utiliza a menores inclusive de 8 y de 12 años para cometer crimen. Por eso estamos hablando de una lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia que planifica. ¿Cuál es el objetivo de endurecimiento de las penas? Tiene una primera objetivo que es de carácter preventivo. Se anuncia que quien comete un delito va a sufrir pena. Si esto se comunica, se lo hace saber, se planteó, el doctor Roberto Gómez Mera planteó que se dé una educación sobre las penas en los colegios, sobre las sanciones que se dan, la norma legal. En esa parte es de medida preventiva y es de medida correctiva también, porque sabe que si comete un delito, ya no es lo mismo que si cometiera 2 delitos o cometiera 3 delitos agravados de la misma situación. Como usted dijo al comienzo, esto es un tema muy complejo, es un tema que tiene varias aristas, porque el momento que se sancionamos al que comete el delito, tiene que venir la otra contraparte del Estado ecuatoriano, la rehabilitación de carácter social, que debe darse en los llamados centros penitenciarios o centros de detención, lo cual está colapsado. Ahí hay que tomar una política, y yo he planteado una política integral en el sistema de seguridad ciudadana y en el sistema de rehabilitación social. Seguramente, doctor Felipe Mantilla, usted ha trabajado con el método de la comparación entre códigos penales ecuatorianos y códigos penales de otros países. Y se hace una crítica al Código Penal estadounidense cuando envía a la cárcel a alguien por 700 años, ¿no? Porque le acumula las penas. Y se dice que aún esto que pasa toda la vida preso un individuo. No disminuye el delito. No disminuye el delito. Mire, pero
tenemos que tener cifras reales del cometimiento de delito. Según la misma organización, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, sobre la seguridad ciudadana en América, dice, en América se verifican algunos de los índices más altos del mundo del crimen y de violencia. La tasa de homicidio cada 100.000 habitantes, que es un indicador universalmente aceptado para medir el nivel de violencia de una determinada sociedad, sin perjuicio de sus constantes alteraciones, alcanza el 25.6 sobre 100.000 habitantes promedio de América Latina. En comparación de esta cifra, la tasa en Europa se registra en un 8.9 por cada 100.000 habitantes, lo cual es una cifra muy alta, y en otras partes de América del Sur la cifra avanza hasta el 34%. Esas son cifras altas ya de documentos. Entonces ahí la conclusión, ¿cuál sería? Internacionales, ¿no? Sí. En este sentido. La conclusión sería que hay que trabajar mucho en el sistema de penas, ¿no? Ya. Y hacerlo de manera comparativa. En Estados Unidos hay que ver cuál es la tasa ya real de criminalidad. Ajá. Si estamos comparados con las tasas europeas de criminalidad, ¿verdad?, el índice o ha bajado, el índice en cuanto a la política criminológica que tiene los Estados Unidos ha dado sus efectos. Por eso yo pensaba, y justamente, y lo ratifico, en lo positivo de la reunión de ustedes la semana pasada como ex gobernador del Guayas, doctor Mantilla. Y es más, me surgió ahí la idea de que el presidente de la República muy bien podría convocar a muchos expertos o varios expertos en mesas de trabajo, porque si Montecristi, usted lo dice, que quizás no fue desconocimiento, sino falta de investigación, que en la práctica termina yendo de la mano lo uno con lo otro, ¿no? Porque el que conoce es el que ha investigado. Y entonces, de esta manera, poder ir a una reforma realmente inteligente, capaz, creativa, buscar una solución, una alternativa que de pronto no está frente a las narices de los asambleístas. Hay que hacer algo positivo en este sentido. Sí, no, definitivamente. Yo iba a hacer un comentario, porque con esos asesores que tenían los asambleístas de Montecristi no se llegaba a ningún lado, como algunos asesores que tienen los actuales asambleístas. No se llega a ningún lado. Y además que tomaron la Constitución y se la enviaron a redactores, a expertos en lingüística, que les españoles que modificaron. Le modificaron, y se sospechaba inclusive por el abogado León Roldós de que habrían cambiado no solo la forma, sino el fondo. También los textos. De algunos artículos, algunos textos. Algunos textos. Mire, este es un problema de conocimiento de la realidad nacional. No es lo mismo lo que ocurre en otras latitudes, circunstancias, qué está pasando en los Estados Unidos, qué está pasando en Europa. Hay otras realidades. Hay otras realidades. ¿Por qué en Europa la tasa de violencia es menor comparada en América Latina? Porque Europa está dentro del primer mundo. Hay mayor trabajo, hay un nivel de educación mucho más alto, hay un nivel de asistencia social casi generalizado para toda la población que no sufre de eso, hay una jubilación alta, no como la que sufren nuestros jubilados aquí. Entonces el panorama cambia radicalmente. Claro, ¿no? De las leyes al tema estructural de la que hablábamos al inicio. Es parte de la Doctor, estructura esto política. nos lleva a la política, a la ideología. Y en esto le respetaré su posición actual como ex gobernador del Guayas y actual catedrático. Hay la ideología socialista que va a ultranza en la defensa de los derechos. Un amigo oyente, para graficar lo que le voy a plantear, dice, es cierto lo que dice el doctor Mantilla, más preocupación hay por los delincuentes. El presidente fue a la PJ, a la Policía Judicial, a ver cómo están los policías, y más bien salió llorando por la situación en la que estaban los delincuentes. Es decir, hay un fundamento interesante que hay que apoyar en lo social, pero también hay que ser realistas, y usted lo acaba de decir. Si el primer mundo tiene más empleo, más desarrollo económico, acá en Ecuador el presidente no ha abierto las fronteras, el Tratado de Libre Comercio, para generar empleo, la inversión, atraer inversión, más bien estamos limitados con la inversión nacional y extranjera. Tener leyes garantistas como que no tiene coherencia. ¿Usted está de acuerdo con esta visión ideológica? ¿Y cómo hacer que esa visión ideológica sea práctica y realista también? Mire, vamos a ser pragmáticos. Yo creo que en el tema de seguridad nacional, tema de seguridad ciudadana, no debe haber ideología que limite las acciones en conjunta que debe plantearse la sociedad. Porque no solamente ya es responsabilidad del Estado,
es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos asociarnos para reclamar, ¿verdad?, la seguridad que nos debe el Estado y que nos debemos como sociedad organizada. En esto deben plantearse todos los niveles. Aquí no debe haber cuestionamiento. Nosotros hicimos un llamado a la unidad de todos los sectores organizados de la sociedad ecuatoriana para poder combatir el crimen organizado y dar un alto a la delincuencia. El presidente salió nostálgico de la Policía Judicial a ver que la Policía Judicial no tenía los elementos científicos, ¿verdad?, ni el material ni el instrumento para analizar. No hay dinero para eso, ¿no? No hay un equipo de laboratorio de ADN, no tenemos una base electrónica daquiloscópica. Doctor, pero el presidente ya entregaría en términos normales el día 15 de enero del 2011 la presidencia, 4 años de gobierno. ¿Cómo recién se dio cuenta él mismo que sus colaboradores no le han informado, hay incapacidad? Hay una falta de coordinación y comunicación, por eso nosotros como exgobernadores también planteamos el aspecto de la comunicación. Mira, aquí en Guayaquil, ¿qué está pasando? Si un juez ordena una prisión, ordena una libertad, manda por boleta con un chico, va a la PJ, va a la penitenciaría comienza a revisar esos archivos, a ver si está, si no está, qué ha pasado. Si hubiera una coordinación, y en esto tenemos que tecnificar, para eso tenemos este aparatito que usted también lo utiliza, ¿verdad?, que son los medios tecnológicos. Debemos utilizar las computadoras para podernos comunicar inmediatamente. Ya no necesitamos ya no hay excusa. No hay excusa alguna de comunicación. Que no hay cómo comunicarse. Por supuesto, puede estar a miles de kilómetros de distancia y nos podemos comunicar de manera inmediata en este sentido. Y podemos investigar. Por eso está el Internet. Para concluir, doctor Felipe Mantilla, agradeciéndole realmente y vamos a seguir atentos, monitoreando lo que ustedes como exgobernadores del Guayas van a proponer. Hay una cultura del diálogo y una cultura del conflicto. Usted propone cultura del diálogo, acercarse. A ustedes no lo invitaron. Yo recordaba esa expresión callejera de que el acomedido generalmente sale y hay una palabra con J. Así es. Pero ustedes lo han hecho, lo dice con voluntad cívica, para su experiencia que se la ponga al servicio de los ecuatorianos. Pero cuando hay confrontación de buscar culpables y seguir hablando de la partidocracia, y usted también fue parte de un partido político que está acusado por el gobierno de ser de la partidocracia, ¿qué podemos esperar si lo que se hace con las manos a veces se reconoce errores, pero con el codo se le da un codazo al rival y dice tú eres el culpable? ¿Qué podemos esperar en esta situación si ustedes están cívicamente trabajando? ¿Van a ser oídos? ¿Van a acercarse al gobierno en algún momento? Alguien tiene que poner la nota de serenidad, ¿verdad?, y ser ecuánime en el sentido. Porque no podemos estar en la cultura de confrontación que no nos lleva a nada. Yo a veces he propuesto y he hecho públicamente la necesidad de todos los ecuatorianos ir a una cultura de diálogo. Yo he propuesto como ciudadanos independientes del partido político, que es el momento en que, dejando banderías políticas o ideológicas, nos sentemos en una mesa de conversación todos los representantes de los sectores sociales y diagramemos, ¿verdad?, o diseñemos el país que todos los ecuatorianos queremos, no de un solo grupo de ecuatorianos. Y hay temas sensibles en los cuales todos debemos coincidir en buscar soluciones. Un tema sensible es el de la delincuencia. Otro tema sensible que usted lo tocó muy rápidamente y es tema de otra discusión, el tema de la generación de empleo. Tenemos que sentarnos a ver qué vamos a hacer para generar empleos en este país. Empleos no solo para los jóvenes, no solo para los adultos, sino también para los adultos mayores, a quienes nos estamos sacando al desempleo total. Y sin ningún tipo... En contra de la Constitución, doctor. En contra de la Constitución, así es. Ahí sí se irrespeta la Constitución y se envía a la casa a alguien de 70 años. Por eso, y en este caso se dice que no, que hay que respetar la Constitución. Respetamos todos la Constitución y debemos empezar a respetarla siendo el primer ciudadano de la nación como el último ciudadano de la nación. Por eso vamos a esa cultura del diálogo, a esa cultura del respeto que nos permita sacar adelante al país. ¿Qué pasa si de alguna manera algún funcionario público o el presidente les agradece y dice no, vayan bonito? Sin embargo, la propuesta que ustedes están haciendo, ¿cómo la llamaría? ¿La reforma a las leyes sería qué? ¿Una condición o una sugerencia? Nosotros hemos sugerido, nosotros no podemos poner condiciones, estamos hablando del plano de ciudadanos
Aporte voluntario. Con aportes voluntarios. Si la toman, bien, por el bienestar del país. Si no la toman, es una lástima, porque se pierde una oportunidad valiosa de seguir construyendo el país que todos queremos. Bien, sigamos entonces aspirando a que el diálogo se imponga, que se lo hace con la mano, se lo siga haciendo con la mano y no con el codo. Doctor Felipe Mantilla, muchas gracias. Siempre a vuestra disposición.